Heraldo Televisión, vamos a abrir el debate de esta mesa con la siguiente pregunta. ¿Alimenta la pornografía ciertos estereotipos de violencia? Bueno, el acceso a las redes sociales, a la pornografía y además a diferentes páginas en Internet es prácticamente algo inevitable. De acuerdo con Pornhub, el mayor sitio de entretenimiento para adultos, tan solo en 2019 tuvo un total de 42,000 millones de visitas. Esto es un promedio de 115 millones por día. El país más consumo fue los Estados Unidos, seguido por Japón y después en tercer lugar el Reino Unido. México ocupó el 10º lugar en esta lista y se trata de una industria que genera a nivel global ganancias por más de 100,000 millones de dólares. Así como le presentamos a continuación, es que los expertos explican lo que nos ocurre cuando estamos en contacto con estos contenidos. Escuchemos. El hecho de buscar pornografía en Internet se ha descrito que activa el sistema de recompensa cerebral, igual que con otras adicciones. Se libera dopamina en el momento que se está introduciendo la persona, que se conecta y empieza a buscar las diferentes páginas y al ver las imágenes con el contenido sexual. Y más allá de los contenidos ilegales, en muchos casos la pornografía ha evolucionado hasta actitudes y también imágenes violentas, específicamente para las actrices, creando incluso una idea muchas veces errónea de lo que debe de ser una relación sexual. Además, por lo regular, los usuarios observan los videos sin preguntarse lo que pasa precisamente detrás de las escenas. Este que le presentamos también a continuación es el testimonio de Shirley Owen. Es una ex actriz porno que después se convirtió en activista y quien además falleció en febrero del año pasado. Escuchemos. Physical violence, such as hitting, choking, hair pulling, slapping, no support from the porn industry employers for employees, no protection offered by employers, no advocate to monitor the workplace equals no safer health in the adult film industry. Bien, es un tema sumamente polémico, es un tema que además también genera muchísimas vertientes y de donde se desprenden también diferentes aristas, sobre todo cuando hablamos de educación sexual y en donde tenemos que incluir también al sistema educativo y sobre todo en este tema. Para comenzar entonces y para desmenuzar y analizar y debatir si es posible este tema, el día de hoy le doy la bienvenida primero a Silvia Santés. Ella es actriz del entretenimiento para adultos y también es especialista en estos temas y por supuesto es importante tomar su punto de vista y conocer además su experiencia. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. También está con nosotros José Luis González. Él es director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Muchísimas gracias, José, y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y finalmente también saludo con gusto a Matías Velázquez. Él es sexólogo, humanista y también es sex coach. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar este debate porque hay mucha polémica que se genera a través de lo que encontramos en Internet, de los contenidos que hay en Internet y además también de esta posible herramienta que se toma para los jóvenes actualmente de tomarla como una vía para la educación sexual. ¿Es o no la pornografía una herramienta adecuada, es una herramienta real de lo que sucede o de lo que se puede señalar como una relación sexual auténtica y lo que desprende, por ejemplo, de lo que encontramos de los diferentes contenidos que encontramos en línea? Bueno, yo tengo una frase que he puesto mucho en función de la pornografía y en explicársela a los papás, incluso de los hijos cuando llegan y dicen, es que ¿cómo le hago? ¿Sí? La pregunta es, ¿sí? Muy sencilla, ¿quién le ha enseñado, quién le ha dado educación sexual a los niños? Entonces, a falta de educación sexual, la pornografía es el manual de uso. ¿Pero es una falta de educación sexual o es una educación sexual que no es correcta? Primeramente, sí, habría que preguntar, ¿qué está viendo? ¿Sí? Y entonces en base a eso, pues yo puedo decir, a ver, ¿qué estás proyectándote tú mismo hacia ti mismo? Entonces, si tú estás viendo pornografía dura, eso, perdón, pero entonces sí no es una pornografía que realmente en ciertas edades sea adecuada. Pero si no estás realmente todavía conociendo cuál es el ámbito, cómo estás creciendo realmente tú, ¿sí? ¿Quién te enseñó educación? Nadie. ¿Quién te enseñó a tener relaciones? Nadie. ¿Quién te explicó el coito? ¿Quién te explicó cosas? Okay, nadie. Entonces, ¿de dónde lo tomas? Simplemente vamos a crecer con lo que tengamos a la mano. Claro. Ahí es donde empieza la educación. Si yo no le doy educación a mi hijo, ¿cómo lo voy a tener? Si yo no tuve educación, ¿cómo la voy a desarrollar? Si yo no vi nada, entonces si llega el problema a nosotros los terapeutas, ya llega después. Cuando te llegan y dicen, es que yo no sé, yo nunca me conozco. Hay mujeres que dicen, yo no sé si tuve un orgasmo o no.
pero es porque nunca se han tocado, porque nunca han vivido. Entonces, esas son las cuestiones. A falta de educación, la pornografía es el manual de uso. Bueno, eso sucede actualmente con la facilidad que tenemos con el Internet, con la tecnología, con la cantidad de páginas y contenidos que hay. Y además también sucede porque, de alguna manera, es una industria multimillonaria, no de ahora, es una industria multimillonaria que se ha generado y que ha crecido a partir de muchísimas décadas. Empezó aproximadamente a generar o a tener este auge en 1970 aproximadamente y empezaron los diferentes canales de distribución. Ahora, si la comunicación o la educación sexual en las escuelas o en los sistemas educativos, concretamente de nuestro país, no es la correcta o no es la que los padres están de alguna manera ligados a los docentes para tener estos conocimientos, ¿por qué la pornografía sí tendría que serlo? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los contenidos o cuál es la diferencia de contenidos que hay para saber si hay cosas reales que podemos ver en esos contenidos y qué cosas salen completamente del contexto? Y aquí dices un punto muy, muy importante. O sea, la pornografía no va a entrar en la educación en ningún momento. La pornografía es una expresión, es parte de un comportamiento de la sexualidad. Lo que sí es muy importante aquí es la carencia de educación de la sexualidad, porque ojalá entramos en lo que dices de que es la adecuada, es buena o mala. No, o sea, no hay todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso, más que hay un contexto de violencia sexual. Eso lo tenemos súper integrado, nos guste o no. O sea, yo también puedo violentar sexualmente y a través de mi machismo, que también lo acepto. Entonces, desde ahí vamos a ver todo distorsionado. Lo que pasa es que nos desarrollamos con una distorsión del concepto de placer. El placer es disfrute, es goce desde lo erótico, pero de repente el placer se vuelve más una cuestión de estar controlando, dominando a alguien. Y la pornografía, ¿qué va a hacer? Reflejar lo que está pasando en la sociedad y que la gente lo va a buscar, porque cada quien va a elegir cosas y de acuerdo al país, de acuerdo a la cultura, va a buscar las cosas que hay en su país o que carece en su país, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pegan mucho que vean las páginas de las mamás con los hijos y todo eso, porque es una cultura como muy de las madres. Entonces, vamos a ver cómo la pornografía nos va a lanzar indicadores de cómo está la sociedad. ¿Podríamos llegar a utilizarla como parte de la educación? Puede ser como alguna herramienta, pero aquí lo importante es que haya la educación. ¿Para qué? Para que los jóvenes, las personas, incluyendo los adultos, no vayan a buscar ahí cosas para saciar su curiosidad, porque ese es el detalle. Cuando le damos educación a los jóvenes, a los niños, como ya no van a tener tanta curiosidad porque ya saben, no se meten en situaciones de riesgo, incluso el inicio de la vida sexual es por ahí de los 20 años. Cuando no tienen información nada de sexualidad, y eso vienen muchos estudios en todo el mundo, tienen esa curiosidad y dicen, a ver, el morbo, ¿qué pasa ahí? Y ven pornografía, tienen relaciones sexuales sin protección, etcétera, y empiezan las relaciones sexuales antes de los 15 años, vienen embarazos, viene toda esa complicación, pero la pornografía se mete mucho desde ahí y se vuelve lo que estabas comentando. Se vuelve ya como el ejemplo, porque a carencia de ejemplos, a carencia de hablar de placeres, a carencia de todo, la pornografía empieza a llenar esos huecos que están. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a querer replicar. La pornografía obviamente es mucho actuado, es una cuestión de violencia de género tremenda, horrible, una cuestión ligada a muchísimas cosas que ya están empezando a ver algunos grupos que quieren cambiar eso, pero todavía como que el contexto general sigue siendo muy machista y muy violento. Entonces, es una educación informal. Se vuelve una educación no oficial, no científica, y llena de tabús, llenos de prejuicios y llena de violencia, que es lo más preocupante. Totalmente. Y esta mesa sirve también, entre otras cosas, además de analizar y debatir, para generar conocimiento de causa y sobre todo para tratar de explicar a la audiencia que siempre amablemente nos ve cada noche cuáles son las relaciones y la realidad de diferentes temas. Silvia, contigo también quiero tratar dos temas, si te parece bien. Primero, también quiero conocer tu punto de vista al respecto de lo que se está hablando aquí, pero también en algún momento parte del testimonial de lo que representa tu carrera, de lo que representa el inicio en una actividad que no es muy conocida en México. Y además, también, ¿qué es lo que te ha llevado, no solamente de manera personal, sino profesional? ¿Cuáles son los alcances que ha tenido en estos dos planos? Pero bueno, antes de tocar ese punto, tu punto de vista sobre lo que se expresa y lo que se expone aquí acerca del contenido y además cómo se puede ligar en cuanto a la educación sexual en nuestro país. Ok, pues yo creo que sí, la gente, bueno, muchos jóvenes aprenden muchas de las cuestiones sexuales viendo pornografía, porque efectivamente nadie les enseña, ¿no? O sea, lo primero que buscan, yo creo, cuando googlean algo, meten alguna palabra clave, viene eso, la pornografía por delante. O sea, no te viene un libro de sexología, un orientador. Entonces, sí, lo primero que cuando googleas sexo, pues viene pornografía. Sí,
sí les sirve Inclusive para no solamente educarse. sexo, puede haber algunas palabras clave que los buscadores tienen determinado precisamente como es un negocio millonario. Tecleas cualquier cosa y aparecen también sitios o asuntos ligados con contenidos para adultos, ¿no? Así es, entonces sí te llevan sí los educan de cierta forma. Si ellos entienden que hay una línea muy delgada entre lo que ven, que es real y no lo es, pueden aprender de la pornografía. Yo conozco gente que me ha comentado, yo aprendí a hacerle esto a mi chiquilla y practicándolo, pero primero lo vi aquí. Sí educa de cierta forma, pero también se crea estereotipos falsos. Hay cosas que no aparecen en la vida real que sí se ven en la pornografía y eso lo deben de tener muy claro. Lo que se ve ahí no siempre es lo que pasa en la vida real. Llámese el tamaño, llámese la forma de que le debes de hablar o tratar a una mujer. No a todas les va a gustar, no a todas les va a parecer. Lo que hagas ahí no se refleja siempre igual. Claro, pero hay personas a las que les va a parecer excitante o les va a parecer de alguna manera satisfactorio ver eso y tratarlo de replicar con su pareja. Aquí es una situación en donde la comunicación será indispensable. Pero aquí hay un punto de vista y sobre todo un dato que me llama mucho la atención. En 2019 la BBC de Londres hizo un estudio en donde dio como resultado el reflejo de que 1/3 de las mujeres encuestadas, 1/3, se sentían sexualmente violentadas en su relación sexual con su pareja, ya sea una pareja estable o una pareja que tenían hace poco, una última pareja sexual. Precisamente lo que hablaba menores de 40 años. José lo decía, la violencia, ¿sí?, que se está reflejando es precisamente parte de lo que están adaptando los chavos a su vida diaria. Y entonces ahí es donde entra el problema de que los papás no saben cómo controlar. Pero entonces, como no sabes controlar, no sabes educar. Y es precisamente donde debería, ¿sí?, de buscarse esta información desde la parte profesional. Pero ¿quién sabe que hay una materia específica como para educar la sexualidad? Hay gente que yo le digo, oye, soy sexólogo, ¿de veras eso existe? O sea, claro que existe y somos los que estudiamos y los que estamos procurando la educación, pero nadie se acerca a preguntar. ¿Por qué? Porque existe el segundo tabú. ¿Cómo te voy a decir que yo no sé? Estás afectando mi virilidad. ¿Sí? Estás afectando mis conocimientos. Incluso en las mujeres va a decir, no, pues, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo preguntar? Entonces entran las cuestiones sociales y culturales que mencionaba José, ¿no? Que decía, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, dependiendo de dónde estés, va a ser la diferencia. Yo te voy a decir, si estás en Ámsterdam, ¿estás de acuerdo que la educación es diferente? Sí, completamente. Entonces nosotros aquí estamos como, no, bueno, no digas, o sea, ese es el problema. Tiene que ver mucho con los parámetros de la conciencia de la educación, pero también de la apertura que se tiene como sociedad. Y sí, somos muy diferentes. Hay un distanciamiento grande, principalmente por el arraigo religioso que hay en nuestro país, que esa es una de las principales causas, que no, de alguna manera, está tan determinado en otras latitudes. En este contexto, José Luis, ¿tú consideras entonces que de alguna manera, y sobre todo tomando los términos legales, se tendría que regir o se tendría que establecer alguna especie de filtro o de iniciativa para que los contenidos no sean igual para todas las personas que tienen acceso a Internet? Mira, eso es complicado porque el Internet es demasiado grande como para poner tanto filtro. Lo que se regula ahorita nada más es que no esté relacionado con trata de personas. Eso es importantísimo y que desafortunadamente hay mucho caso de trata de personas en la pornografía, ¿no? Entonces, hasta ahí va. Pero de ahí en fuera es importante que aunque pongamos filtros legales, que sí sería bueno, que tengamos una visión distinta de lo que es el placer. Porque, ¿qué va a suceder ahí? Si yo no tengo una visión machista de la vida, si yo no tengo una visión violenta de la vida, que la tenemos todos aquí en la mesa, es la realidad. Pero más, si más allá de la ahí, mesa, vivimos en una sociedad patriarcal con una educación de alguna manera machista en donde sí hay ciertos límites, donde están establecidos desde nuestra educación de niños cómo es que se tienen que hacer las cosas desde nuestra casa. Sí, ¿no? Y la pornografía le da al cliente lo que pide. Entonces, si vemos una cuestión machista, o sea, nos va a llamar, nos va a traer y vamos a estarla consumiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la productora? Pues si se vende, hago más, ¿no? Entonces, vamos a tener que buscar vernos diferente como sociedad. En los últimos años se ha visto más eso. ¿De dónde salen muchos estos cambios de defender los derechos humanos? Defender derechos humanos, darle a la gente educación, darle a la gente salud, seguridad, va a hacer que tengamos una visión distinta de todo esto. La pornografía no desaparecería, cambiaría. Entonces ya puede pasar de ser una situación donde tú ves violencia, y como decías ahorita el dato, un gran porcentaje de mujeres ve eso y dicen, oye, ¿cómo es posible que se aguante? Ese grito es hasta de dolor, etcétera. Yo no aguantaría eso. Decir, oye, pues vamos a llevar una pornografía por un lado realmente erótico, no un lado violento.
¿no? Entonces la pornografía se modificaría de acuerdo a la sociedad. Pero podría ser muy subjetivo, ¿no? De alguna manera también algún placer podría encontrar una persona en la asfixia, en algún tipo de golpe. O sea, es una situación sumamente personal, considero, a partir, sí, de las condiciones y de los gustos de cada persona. Ahí ¿no? cambia un tanto porque, o sea, si de repente te gusta entrarle al BDSM, bondage y que te quemen con ceras, que te azoten, ok, ya es cuestión tuya y tú decides los límites que hay dentro de eso. La pornografía no necesariamente expresa lo que sucede en una práctica de tal tipo. La pornografía lo va a llevar por un hombre amarrando a una mujer, punto. Pero a lo mejor a la mujer le gusta amarrar al hombre. Bueno, ustedes recordarán que este libro después se hizo película de las 50 sombras de Grey, Claro. tuvo un éxito y además tuvo un impacto gigantesco porque muchas personas que empezaron a leer el libro lo leían inclusive como a escondidas, con cierta culpabilidad de que estaban leyendo algo erótico, algo que estaba fuera de los estándares concebidos, y me parece que no tiene nada de malo, sino que es una apertura distinta a los placeres o a la búsqueda de una... si no decirlo, explotación, una explosión más bien sexual personal de cada persona. Pero es dependiendo los paradigmas bajo los cuales te fuiste formando. Porque entonces, si tú realmente fue la primera experiencia que tuviste, que salió de todo tu esquema social, cultural, religioso, familiar y todo, claro que es nuevo. Y lo volvemos al punto de la naturaleza. Todo lo que es prohibido, ¿sí?, es lo más atractivo. Claro. Entonces me llevo. ¿Qué sucedió? Cuando precisamente hablábamos de que la pornografía hoy por hoy te entrega, como dices tú, lo que tú quieras. Tú le pones el término que tú busques y te lo va a dar. ¿Qué sucede? Hoy esa apertura te permite de alguna otra forma explorar, pero ¿qué tanto es explorar en lo real? Que es lo que menciona Silvia, ¿no? ¿Qué tanto explorar en lo real? Porque platicábamos fuera del aire, bueno, ¿cuántas veces las personas que están haciendo las escenas, pues tienen que hacer pausas, pero tú no sabes eso. Claro. Entonces tú te quedas con eso, digo, yo me acuerdo que cuando empecé a ver pornografía, pues yo pensaba que todo era real, ¿sí? Entonces tú decías, wow. Sí, lo ves continuo, sin cortes. No, o sea, debe durar muchísimo y entonces te generas estereotipos. Y esos son los problemas de la Justamente de la eso es lo que quería pornografía. tocar. El estereotipo es lo que genera seguramente una condición, genera un punto en donde una persona, al no lograr tal vez lo que ve, se siente inhibido, se siente inferior, se siente de alguna manera incapaz de cumplir con lo que de alguna manera está establecido y que además se exhibe en las películas para adultos. Ahora, Silvia, si en este sentido Matías nos decía que era muy raro que le dijeran, ¿tú eres sexólogo? ¿Existe eso? Bueno, en tu caso debe ser aún mucho más raro el hecho de que en tu profesión puedas decir o que la gente piense que en este país concretamente existe una industria y que además sepan que te dedicas a eso. Cuéntanos un poco tu historia, cómo fue que iniciaste en el negocio y sobre todo también lo que decía José Luis, hablando de este tema, que hay un cierto tabú de la trata de personas, si en tu caso fue así o no, fue voluntad. ¿Cómo fue este camino que te hizo llegar a la pornografía? Así es. Ok, bueno, yo empecé hace ya unos 17 años en este medio, pero no tal como la pornografía. Yo inicié siendo una escort. Pasé mucho tiempo en este ámbito, después me fui de bailarina. Y hace como 6, 7 años dije, ¿qué me falta hacer? Digo, pues yo ya puedo bailar en público desnuda, yo puedo tratar a un hombre sin que no conozca, ¿qué me falta hacer? Pues pornografía. Entonces se me dio la oportunidad de hacer un casting. ¿Era una necesidad que tú tenías? No, era como algo, sí, era una curiosidad. Era hacer ¿puedo entrar yo a esta industria ya sabiendo hacer esto y esto? Sin tener tabúes, sin poder interactuar con alguien que no conozco, no tener pena o cosas de ese tipo. Dije, ¿qué me falta hacer en esto? En esto no puedes crecer mucho, ¿no? O sea, no te puedes ser escort VIP o ser bailarina de tal grado. A lo más que puedes llegar a hacer es hacer una actriz porno. Entonces se me dio la oportunidad. ¿Pero es más lucrativo? O sea, ¿se gana más en la industria del entretenimiento para adultos aquí en México, o sea, en el cine porno aquí en México, que de bailarina o que de escort? No. ¿Y entonces por qué tomaste esa decisión? ¿Cuál fue la decisión que te llevó a tomar una profesión que no te iba a dar? No me iba a remunerar más. No me remunera más porque yo grabo cada cierto tiempo y me pagan X cantidad. A mí lo que me sirve es para proyectarme más como escort. O sea, yo me vuelvo la fantasía, me empodera de cierta forma y me vuelvo la fantasía de las personas y eso lleva a que a mí me quieran buscar como escort. O sea, si yo me voy por ejemplo, también puedo regresar a ser otra vez bailarina y si saben que la actriz porno está en ese lugar, también al lugar le sirve y a mí para que yo tener más clientes en esto. O sea, este es un negocio redondo. Entonces es lo que una cosa lleva a otra. Entonces, cuando tú empezaste, Silvia, fue de alguna manera para conocer tus límites y también generar de alguna manera ciertas
parámetros de lo que era estar en un trabajo y tu relación personal, alguna relación personal. ¿Tienes pareja? ¿Estás casada? ¿Eres madre? ¿Cómo es tu vida personal? Tengo pareja, Ujú, no soy casada, nunca me he casado y tengo una hija, ya es una adolescente. ujú. Correcto. ¿Y cómo es la relación con ella, con su padre? ¿Cómo es esta situación? Bueno, yo con su papá desde chico hay una separación, fue ajeno a la situación de mi trabajo. Ujú. Obviamente él después se enteró y no le parecía, él creía que yo mal influenciaba a mi hija, pero pues hasta la fecha ella no ha mostrado ninguna curiosidad a volverse parte de esta profesión de ninguna otra forma. Y como me lo han preguntado antes, si ella lo quisiera hacer, yo la orientaría. O sea, lo único que puedo hacer es orientarla. La verdad creo que en México hay mucha doble moral y sería doble moral la mía decirle, oye, sabes que no lo hagas. Si lo quiere hacer, es dueña de su cuerpo, pero que lo haga bajo su voluntad. Es lo único que yo apoyaría. Y bajo los parámetros correctos que tengan que ver justo con la voluntad y Claro, no con exacto. esta presión, sobre todo de alguna persona. Quiero tomar en este momento, si les parece, la llamada. Está en la línea telefónica Draco. Él es Fernando Draco, él es director de cine porno y también director de Sexmex. Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por tomar la llamada. No, parece que ahí está vía Skype. ¿Nos escuchas ahí, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Mira, parece que tenemos algo de problemas en la comunicación, no estamos escuchando bien. Vamos a volver a hacer la llamada, vamos a intentar hacer la llamada para que tenga mejor calidad y también escuchar el punto de vista también de una persona que se dedica al entretenimiento para adultos. Él es director concretamente de cine, pero hablando justamente de este parámetro, ¿qué tal está la industria del entretenimiento para adultos en México? ¿Existe? ¿Está legalizada? ¿Cómo es esta situación? ¿Hay idea? Desafortunadamente Matías. no está legalizada porque precisamente es un tabú. Ujú. ¿Cómo voy a legalizar algo que a la sociedad le pega? Ujú. Es más, yo te diría, cuando la gente le pregunta, o le decía, ¿cómo podrías abordar a gente que te dice, no, la sexualidad está mal, está mal? Bueno, lo primero que les preguntaría es, ¿tú has visto porno? No, ¿cómo que? Bueno, entonces, ¿de qué me hablas? O sea, me hablas desde el puro estereotipo. No sabes exactamente qué está pasando. Entonces, la gente precisamente no puede legalizar algo que no conoce o que realmente es doble moral. Pero a ver, vamos a tocar este punto. ¿El alcohol está legalizado en México? Sí, ¿Se vende abiertamente? sí. ¿Se vende y se puede acceder abiertamente a la pornografía? Sí. Entonces, ¿por qué no se legaliza? O sea, siguiendo los parámetros sobre esta situación. Esa es nuestra Exactamente. duda. Es excelente tu propuesta, pero... Bueno, no es una propuesta, es una duda. No, bueno, No vaya a es ser una que duda. digan, "Oye, Es la bueno, excelente puedes tu duda. ¿Qué sucede con esto? Claro. Cuando nosotros hemos hablado ante el Congreso y hemos hablado ante asociaciones y todo, ¿qué sucede? ¿Cómo ha sido Ellos ese acercamiento con el Congreso? Ellos tienen apertura, ¿sí? Y dicen, claro, lo vamos a hacer, pero se queda en la carpeta. ¿Sí? Y hay cosas que se quedan, por ejemplo, muy marcadas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, Ujú. ¿sí? Quedan cosas muy marcadas, pero son muy utilizados a nivel político como estándares, estandartes, ¿no? Decir, mira, yo logré esto. Entonces, bueno, lo ponen, pero lo guardan. Dime cuántas veces puedes hablar de una persona como ella, Ujú. ¿sí? Que dice, oye, ¿sabes qué? Yo también es un trabajo. Y es un trabajo. Claro. O sea, no existe... Pero en este caso y en el contexto de Silvia, tú tienes que trabajar bajo la ilegalidad, o sea, bajo ciertas sombras de... o ¿cómo Es que es tampoco, ese es el punto, tampoco está en un hueco legal en el que no está prohibido, pero tampoco está permitido. O sea, Así es. legalmente está en un hueco, está en un vacío. Entonces, yo no estoy haciendo nada malo en sí. Es como la prostitución, se puede hacer, pero no se puede hacer. No Estamos estás en un haciendo vacío. nada malo porque estás con tu voluntad, además realizando una actividad que le da... Te voy a placer. comentar que estamos en un vacío porque ahora con la nueva ley de lo de exactamente la trata de blancas, la ley dice, alguien que saque dinero del trabajo de otra persona sería un tratante de blancas. Entonces, una compañía, o sea, yo podría grabar mi propio porno y nadie está cayendo en una cuestión ilegal, pero una persona que grabara y ganara de esto sería el que cayera en esta ley, ¿no? O sea, Sí. él sería el que se está volviendo un Lennon. proxeneta, por ejemplo, ¿no? Leonardo Sí. Proxeneta. El director de X empresa sería el proxeneta según la ley. Sería sí, por eso te digo, yo no sería quien caigo, sería el que me está grabando en Así ese caso. Sí, ojalá que podamos retomar en un momento la conversación Sería con Fernando buenísimo. Draco para tomar en cuenta además cuáles son los procedimientos con los que él trabaja, pero en tu caso, se hace un contrato establecido con los directores, con las productoras, casas productoras para filmar una película, ciertas escenas. ¿Cómo es este procedimiento, Silvia, para
empezar un proyecto de una película? Y además, si está prohibido en México, ¿cómo se distribuye? ¿Se distribuye en Estados Unidos, en Europa? Porque aquí en México no sé cuáles sean estos canales de distribución. Bueno, no te puedo hablar tanto de la distribución porque no me encargo de eso, pero sí te puedo decir de que, por ejemplo, ellos sí se amparan bajo un contrato para que, por ejemplo, yo tengo un nombre artístico y pues lo puedan utilizar y en el momento dado pues no caigan en una demanda de mi parte en que ay, siempre no quise y ya me hicieron pública. O sea, sí tienen ellos que ampararse en la cuestión de que yo, Silvia, permito que utilicen mi imagen, estoy bajo mi voluntad y es lo único que se deben de amparar precisamente porque no vaya a pasar el caso de la que hizo la primera película, la de... el Blow Profundo, no me acuerdo, y Calamero después de muchos años decía que... Ajá, después de muchos años salió con que había sido obligada, entonces ahorita ellos se amparan diciendo, ¿sabes qué? Bajo tu voluntad lo estás haciendo. Claro. Al rato no quieren que los demanden. Pero ¿verdad? aquí algo muy importante, o sea, ve cómo es la cadena de hechos, o sea, muchos años no se atendieron muchas necesidades, una de ellas es el de trata de personas, no se le atendía directamente. Se hizo un problema aún más grande. Entonces, cuando hay personas, hay empresas que quieren llevarlo eso por lo legal, que quieren, o sea, verlo como laboral, contratos así literal con las actrices, con los actores, se encuentran con todos esos vacíos donde dicen, oye, es que los vamos a estigmatizar porque seguramente van a entrar en trata de personas. Pero el problema es que los pocos que sí lo quieren hacer como bien, como empresa, o sea, están opacados porque es súper enorme todo el contexto de trata de personas que se hay en torno a la pornografía en el país, incluyendo pornografía infantil, que eso es lo más fuerte que tenemos ahorita en cuanto a ese tema. Bueno, eso sí es prohibido, eso está prohibido en cualquier latitud del mundo, porque eso sí flagela y lacera la condición de un menor de edad y además también la voluntad que... Sí, pero como no tienes controlada la trata, abrir la parte de la pornografía, sienten que se les sale de las manos y es ahí donde están frenando muchas cosas y quedan estos huecos donde pues actúan algunas empresas que han logrado establecerse, pero aún así tienen que estar luchando contra los mismos grupos de trata de personas porque también quieren acaparar el mercado, esa es una realidad, ¿no? Entonces hay que ser muy valientes, muy inteligentes para poder hacer que la industria de la pornografía sea un asunto realmente legal. Entonces nos falta mucho como sociedad, pero también tenemos que empezar a nosotros darle ese otro uso. O sea, de repente ¿sabes qué? Pues sí voy a ver las páginas que son como, digamos, más oficiales, que sí están como un poquito más reguladas, que esas páginas como Pornhub, Xvideos, de que detectan algo que es violación, ¡pum!, lo bajan, ¿no? Oye, ese video es mío, yo salgo ahí, yo no lo subí, lo denuncio y lo bajan. Pero hay historias de personas que de alguna manera, y lo que se dice sexting, han subido contenido personal en sus teléfonos, figuras públicas que además cuando hackean sus teléfonos y se sube ese contenido en las redes sociales y denuncian a estas páginas que, oye, yo no di ningún consentimiento para que mi imagen y tampoco lo que yo hice de alguna manera en mi intimidad esté expuesto en las redes sociales y no han tenido éxito. Esos contenidos siguen todavía en la línea, siguen en redes sociales y no se han podido bajar. O sea, ellos no han podido encontrar este canal para poder defenderse en ese asunto. Lo que es un hecho que lo que se sube a internet se queda ahí, no hay forma de que lo elimines. Con o sin tu consentimiento, yo creo que desde el momento en que tú lo mandas a un conocido, pues debes de tener toda la confianza de que de él no va a pasar, ¿no? O sea, hablando de que no sea con consentimiento ese tipo de material. O sea, desde ahí debe de empezar de saber a quién se lo estás mandando, ¿no? Sí. Yo creo que desde que lo mandas, bye, sabes que ya no está en tus manos a dónde va a llegar. Correcto. A ver, nos contabas que es una carrera de 7 años desde que empezaste a hacer escort, después pasaste a bailarina. 17 años. 17 años, a bailarina y después actriz de cine para adultos. ¿Cuántos años llevas siendo actriz en la industria de cine para adultos? Ya casi 7 años. ¿Cuántos? 7. 7 años. ¿En algún momento en esos 7 años, Silvia, has tenido una mala experiencia? ¿Te han de alguna manera obligado a hacer algo que esté fuera de tu consentimiento? No, ninguna. Nunca. Ninguna, no. De hecho, lo único que sí me han ofrecido, que obviamente no he aceptado, es hacer zoofilia. O sea, se han acercado gente de decirme, ¿sabes que se paga bien? Hazlo, ¿no? Zoofilia con máscara o así. Claro, ¿no? para darle a entender a nuestro auditorio es tener sexo con animales, Con animales, o sea, que además existen. Se hace aquí en México, o sea, impresionantemente se hace, o sea, me han llegado propuestas y también existe. Ahora, con la onda del maltrato animal, pues también está mal hacer eso, ¿no? O sea, muchos dirían, pues es un animal, no pasa nada, no, pero... eso es maltrato animal. Exacto, entonces ya caemos trata de blancas... O la Asociación Protectora de Animales. Pero además ahí los dos puntos, las dos partes son las que se ven afectadas. Voy a tomar ahora sí la llamada de Fernando Draco, director de cine. Bueno, todavía no está, parece, están tratando de hacer la comunicación con él. Mientras tanto, en lo que podemos hablar con Fernando y seguimos en esta mesa, vamos a hacer una pausa en análisis y debate en el Heraldo Televisión y seguimos platicando acerca de la industria del entretenimiento para adultos, la pornografía en México y además cuáles son los canales que implican, tal vez si es que esto se puede contemplar,
una herramienta para la educación sexual en nuestro país. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate aquí en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de un tema que ha generado muchos tabús y que además también tiene pues muchísimos puntos de vista encontrados, y hablo acerca de la pornografía. La pornografía se puede tomar o se puede dar a entender como libertad, educación, como violación, está fuera de los parámetros concebidos como lo que establece la sociedad. En fin, hay siempre puntos de vista que generan polémica y aquí los estamos tratando y analizando. Regreso nuevamente contigo, José Luis, para establecer nuevamente las condiciones en las que se establece un negocio, como el negocio de la pornografía en México, el cine para adultos, pero que de alguna manera, tomando en cuenta que es un negocio que genera millones de dólares, cientos de millones de dólares, si no es que miles de millones de dólares en el mundo, porque en México todavía sigue ese nicho, ese rubro tan limitado. Lo quiero hacer como una empresa ilegal. Ajá, o sea, si yo tengo una empresa y en vez de declararle al SAT, oye, contraté a tal persona, contraté a tal producto, si lo contrato por fuera y no declaro nada, pues me ahorro ese dinero. Ahora, si lo hago como más barato aún y me los traigo ilegalmente, me los traigo de otro país, pues entonces ya es un mercado negro el que se maneja ahí. Por eso a muchas empresas les conviene mantenerlo así escondido, porque actúan por debajo de muchas leyes, porque, ok, ya no se da el tema de la pornografía, ya es el tema, como hemos hablado, de las violencias sexuales en general, el sexting, pero ya mal llevado, obviamente todo lo que hemos hablado de trata de personas. Entonces, por eso las empresas prefieren mantenerlo así. ¿Para qué? Para que ellos tengan más dividendos, pero a costa de sacrificar a las personas, principalmente mujeres menores de edad. Ese es un detalle muy importante. Dicen, es que tiene 18, no es cierto, tiene 14, ¿no? Pero le inventan. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es darles espacio, o sea, que una trabajadora sexual o un trabajador sexual, oye, pues ¿cómo lo das de alta en el IMSS, con el INSABI, cómo está todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser todo esto? Es que debería de darse de alta como cualquier profesión normal, porque al final de cuentas es una profesión, sí, determina diferentes cosas, pero en este caso, ¿cómo es? Bueno, está tan raro este asunto de que yo hace mucho quise sacar un seguro de vida y me decían, ¿sabes qué? Mejor di que eres otra cosa, porque si se entera que eres esto, eres una persona de alto riesgo, tanto en enfermedades de transmisión sexual, en que te puedan violentar en algún servicio. O sea, cuando te dedicas a esto, una aseguradora te dice, no sabes qué, te aseguro esto sí, esto no, porque eres una persona de alto riesgo. Entonces, desde ahí empieza que ellos ni siquiera saben qué sí pueden hacer o qué no pueden hacer. Me decía, si por ejemplo tú te enfermas de SIDA, tienes 5 años, ¿no? Si tú antes de esos 5 años no te enfermas de SIDA, pero en el sexto sí, ya la libraste y te aseguramos y te pagamos tu tratamiento. Si caes en un SIDA, en un hepatitis, algo que te afecte un organismo, un órgano, todo, tienes cierto tiempo para poderte asegurar. Si entras sin sana, la libras, pero si no entras antes, mucha gente, tal vez por la cuestión de fraudes en cuestiones de salud, ellos dicen, no sabes qué, yo mejor di que eres otra cosa y si te enfermas fue por otra cuestión. ¿Y en tu caso concreto has tenido en estos 7 años de experiencia algún problema sobre alguna enfermedad sexual en estos? Ninguno, afortunadamente, o sea, confío en mis compañeros, obviamente. Yo también Pero más allá de la confianza debería de de existir un documento sobre la salud sexual de los otros compañeros. ¿Cómo es que tú estás segura de que la otra persona con la que vas a tener nos tomamos análisis, o sea, los análisis son muy seguidos. O sea, podemos tomar hasta 3 análisis durante un mes. Ellos tienen por lo regular, muchas de las actrices son casadas. Muchos de los actores tienen a las parejas en la misma empresa, entonces se debe de confiar ahora sí que en el compañero, de que no tienen relaciones de alto riesgo fuera de, ¿no? O sea, esta es una cuestión de confianza. La verdad es de que, pues yo con mi pareja, obviamente, pues al principio pues te protege, ya después dices, no, pues yo y mi pareja confía en mí, podemos tomarnos estudios, pero pues efectivamente, si llegara alguien que de repente tuviera una aventurilla, pues eso nosotros no lo podemos saber hasta, pues, yo creo que después de muchos años con algún examen. O sea, en el momento en que te contagias, hay enfermedades como el SIDA que tarda mucho tiempo en gestarse. Entonces, la verdad es cuestión de confianza. Claro, en Estados Unidos uno de los países donde la industria ha proliferado de una manera impresionante, ha crecido muchísimo. También hubo un año, no sé si fue en el 2012 o en el 2013, en donde tuvieron que detener prácticamente todas las producciones porque se presentó un solo caso. Con un solo caso, lógicamente, claro, es potencial para que cualquier otra persona se pueda contagiar. ¿Aquí en México ha sucedido algo o ha habido alguna alerta sobre algo parecido? No, pasó el año pasado de que en España se detectó de que, bueno, se hablaba de que un actor había contraído SIDA. Y obviamente hay actrices mexicanas que han ido ya a grabar a España y pues obviamente el foco está en que pues cuando regresan a grabar acá, pues obviamente sus exámenes y pues casi un tiempo de espera y otra vez exámenes. Están como en un periodo de cuarentena de alguna manera. Ajá, pues para evitar esto, te digo, o sea, hay enfermedades que van a tardar años en que si las traes, pues no te vas a dar cuenta hasta cuando ya estés malo. Aquí estamos hablando también
hablando de los dos géneros, sobre el género masculino y femenino, sobre todo el femenino, en donde se presentan tal vez estos casos de trata de personas, pero tenemos que también tomar en cuenta que por qué no podría suceder en una situación de un hombre, de un chico que también hubiera trata de personas, que se le forzara a tener una... Porque es el machismo, estamos hablando de la habilidad, no es cuestionable. Sí, la habilidad es implícita, tú siempre vas a ser macho. Entonces, ¿cómo te van a violentar si tú eres el ¿Cómo que te van a obligar a violentas, hacer ¿no? eso? O sea, tú eres el que, o sea, tú eres el que manda. Entonces, eso es una cultura ya puesta, ya es mexicano. O sea, esa cuestión, todo lo que hablamos Pero la ahorita prostitución es muy... masculina también existe y también está... Ah, no, claro, Sí. o sea, existe y también, o sea, la violencia existe y todo existe. La cuestión está en cuál es tu estereotipo, cuál es el estereotipo del hombre, bajo qué esquemas fuiste creado. Tú no lloras, tú no lloras, tú no lloras. Entonces tú te quedas, no, entonces ¿cómo voy a llorar si estoy siendo violentado? ¿Sí? Y entonces también existe mucho el de, te golpearon en la escuela, o sea, si tú te dejas golpear, mañana yo te golpeo a ti, ¿no? O sea, muchos papás como para hacerlos más machos, y entonces empiezas a crecer con eso. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que me violentaste sexualmente? Yo creo que ellos no aceptarían que son víctimas. No aceptarían. Es un O sea, punto. comparación Son de una pocos mujer no los lo casos aceptarían. en los cuales se puede aceptar que hay violencia física, psicológica, ¿sí? Muy pocos los casos que podrías detectar. Pero también algo muy importante, o sea, sí está la trata de personas con hombres, con fines de pornografía y de trabajos sexuales, ¿no? Pero por lo regular son chavitos menores de edad. O sea, mientras no se vean muy masculinos, o sea, es cuando los jalan, los secuestran y se los llevan. Ya cuando crecen es cuando los desaparecen o los llevan por otro lado, ya como trabajos jardineros, trabajos en el campo y todo esto. ¿Por qué más chavitos? Porque tienen una fisionomía un poquito más femenina. Todavía no hay tanto vello, todavía no están tan musculosos y todo. Entonces cuando los reclutan, los prostituyen, los graban mientras los están literalmente violando. Y el problema es cuando crecen. Una mujer, o sea, crece, aguanta un poquito más, ¿no? Pero también llega un momento en que no pasa de los 20, 23 años, donde ya no es útil para ese negocio tan sucio. Entonces son esos que literalmente desaparecen, no sabemos dónde caban muchas veces, ¿no? Tenemos algunas ideas, algunos registros, pero en general, o sea, desaparecen. Aquí el problema es que toda esta parte de la trata de personas va dirigida principalmente hacia jóvenes, hacia menores de edad, y muchos niños y niñas, literalmente. Entonces ahí vamos a encontrar casos de niños y niñas, y con la edad va cambiando. Correcto. A ver, y más allá de la diferencia de países, de latitudes y de procesos por los que se realizan las películas para adultos, tomando en cuenta que en Estados Unidos también hay un gran porcentaje de trata de personas, también conocido, establecido con diferentes estudios, muchas de las empresas más importantes han generado sus contenidos con trata de personas, con mujeres, con chicas no solamente menores de edad, sino que son llevadas en contra de su voluntad. En México y en tu experiencia, ¿tú has visto alguna situación parecida de alguna persona que haya sido obligada o llevada en contra de su voluntad? Nunca. Nunca, jamás. Hasta ahorita no. Qué raro porque, digo, tendría que haber pasado en algún momento en este país, en algún... Lo que Sí, pasa pero es que las empresas que están ya bien establecidas, o sea, cuidan mucho sus contratos. Las empresas que no están establecidas y hacen video casero, esas son las que tienen este problema, que donde ellos no lo hacen profesional, sino lo hacen como con instinto de, mira, yo quiero ver esto. Y entonces tú puedes ver documentales en televisión, ¿sí?, de paga, en donde ves exactamente qué hacen las chavitas, y las chavitas te enlistan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuál es la vida sexual? ¿Ya lo viste? ¿Cuál es la vida sexual? El tiempo de vida sexual de una chavita en una productora amateur, ¿sí? Se dice que una chavita que es buena... ¿Chavita te refieres a menor de edad o a una 18 edad? años, 18, ellos lo marcan como 18. Claro, que 3 ya meses. es reglamentario. 3 meses. 3 meses. ¿En México? No, en Estados Unidos, que es donde más lo ponen, ¿no? 3 meses. Si Pero es entonces, muy buena, este testimonio son que 6 veíamos, meses. en este testimonio que veíamos de esta mujer actriz porno retirada, que se retiró después de casi 15 años, en este caso, también Silvia, que lleva 7 años, depende mucho también de las condiciones y de las características y también el deseo personal que tenga cada persona en este Pero mundo. sigue siendo el tipo de empresa con la cual trabajas, ¿sí? O sea, como dice ella, yo nunca he visto nada, pero tú te metes a internet y por eso está la Deep Web, donde puedes encontrar lo que sea. Entonces, ese es el problema, de que las que son amateurs son las que proponen cosas que no están regularizadas en un contrato, no les dicen, no hay consensuado. Entonces les dicen, tú vas a hacer esto, te vas a meter y vas a hacer tales escenas. Ah, sí, y ellas no saben. Entonces, ahí es donde precisamente existe
el proceso de una pornografía distorsionada. Correcto. Vamos a tomar la llamada. Ahora sí está en la línea telefónica Fernando Draco. Él es director de cine para adultos, director también de Sexmex. Draco, Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches. Ya no pudimos estar en comunicación vía Skype, pero bueno, también tu punto de vista es importante en esta mesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, hemos establecido aquí en la mesa diferentes puntos de vista sobre lo que representa el entretenimiento para adultos directamente y concretamente en la industria de la pornografía, la industria del cine para adultos, que es a lo que te dedicas. ¿Cómo ha sido generar una industria a partir de algo que todavía en nuestro país se considera como un tabú? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Desde qué momento empezaste? Y además, ¿cuáles pueden ser de alguna manera los canales para tratar de darle a entender a la sociedad que puede ser esta una vía o no, una herramienta o no, para educar sexualmente a tantos niños y jóvenes que tienen acceso a las plataformas digitales y al Internet? Bueno, pues mi experiencia es de 15 años. Empecé yo en el 2005 produciendo contenido para adultos. La verdad que no ha sido tarea fácil porque no había un precedente. Mi empresa es la pionera en México en producción profesional de películas para adultos. No ha sido fácil, ha habido que picar piedra en todos los aspectos, tanto en el comercial como en el legal, y bueno, pues ha sido fructífera. Después de 15 años está funcionando y está funcionando bien, pero pues pasaron 15 años de estar en trabajo arduo. Sí. Oye, lo que me comentas de sí, que si somos un buen canal para la educación sexual de niños y adolescentes, bueno, para empezar, este material no se debería, los adolescentes y los niños no lo deberían de ver. Pero lo ven. Ese como primer punto, ¿no? Sí, como claro. Segundo punto, lo que realizamos es entretenimiento, no es educación, no somos el canal indicado para educar a nadie. Lo que producimos es entretenimiento para gente adulta. Claro, es no como es... si vas al cine y una película, por ejemplo, de Rápidos y Furiosos, lo tomas como un video educativo para conducir un auto, pues obviamente no. Tú vas al cine y te entretienes, simplemente no es un canal educativo. Claro, la pregunta es que sí, efectivamente no está pensado para educar sexualmente, es un negocio de entretenimiento, pero de alguna manera los jóvenes y los niños con este acceso al Internet han usado a la pornografía como un método para aprender cuestiones de sexo que tal vez en su escuela o en los diferentes canales no tienen. Entonces, de alguna manera, ustedes o tú, en concreto, siendo pionero en este ámbito, ¿sientes alguna responsabilidad o te has sentido de alguna manera en cierta responsabilidad con un sector de la sociedad para generar contenidos que tal vez distintos a los que tú estás acostumbrado a hacer, generar contenidos también de más conciencia, más allá de que lo que se hace en la industria del cine está fuera de la realidad, porque lo que vemos en las películas pornográficas está fuera de la realidad, ¿no es así? Claro, sí. No, pero realmente nunca lo he pensado como un canal de educación y mucho menos para niños o adultos. O sea, ahí la responsabilidad no es mía, sino es de los padres. ¿Qué tanto están cuidando a sus hijos de que no vean este contenido? O sea, es su responsabilidad de ellos, apoyado con los maestros, pero no es responsabilidad de los productores, porque nunca pensamos en un niño cuando realizamos este video. O sea, es entretenimiento para adultos. Sí, sabemos perfectamente bien eso. Ahora, dentro de la experiencia que tú tienes, Fernando, y sobre todo tocando el tema que es una línea muy delgadita de la trata de personas, ¿cómo son o cuáles son los procesos que tú tienes para reclutar personas, tanto hombres como mujeres, en las películas que tú realizas, en los eventos que tú realizas? ¿Cómo es este procedimiento que llevas a cabo para estar en este término dentro de la legalidad? Pues es un proceso muy sencillo. Yo en mi sitio web tengo un enlace que dice casting, ¿quieres participar? Ahí se les avisa que es solamente para mayores de 18 años. Entonces la persona que quiere participar manda su solicitud, manda sus fotos y pues si cumplen el perfil físico que necesitamos, los llamamos, pero lo primero siempre es advertirles que es para mayores de edad y porque lo tienen que comprobar con su identificación. Entonces, una vez que mandan la solicitud, bueno, pues ya tomamos el proceso. Si es el perfil que buscamos, le damos seguimiento a llamarlos para que hagan un par de escenas como prueba a ver qué tal pueden hacer este tipo de películas. Lo que sí es importante recalcar que lo que yo ofrezco es un empleo. O sea, la oportunidad está abierta para la gente mayor de edad que quiera trabajar en esto. Es un empleo el que yo ofrezco y estamos muy alejados de estar buscando gente del delito de trata de personas, porque
la gente quiere trabajar bien en nosotros. Claro, ¿en algún momento has tenido problemas con las autoridades sobre los aspectos de distribución o la realización de alguna película? ¿Has tenido algún problema legal? No, ningún problema legal. Desafortunadamente también en México hay muchas lagunas legales al respecto. En Estados Unidos van muy avanzados en ese tema, entonces nos apegamos a las, digamos, a la ley que existe en Estados Unidos y que debería de regir pues, para todo el mundo, ¿no? Claro, Mayores de edad, con su consentimiento y que quieran realizar este tipo de películas por su propia voluntad. Y la ley no es igual en Estados Unidos que en México o en Europa que en México. Sabemos precisamente que por eso, de alguna manera, se tendría que generar una iniciativa, un acercamiento, no sé si de tu parte, no sé si haya un sindicato o algún sector que esté en contacto con las autoridades para tratar de establecer sí parámetros legales, sobre todo cuando se trata de la trata de personas. Lo que yo estoy pidiendo es de que pues tengamos una oportunidad en el Congreso para exponer nuestro tema y que se revise y que se formule una ley que permita la producción de películas porno de manera legal como lo hay en Estados Unidos y en los países de Europa, en algunos países de Europa. En México no lo hay, no hay una ley que hable específicamente de la producción porno y es importante que lo haya, es decir, no se puede prohibir, más bien se debe de regular, o sea, encontrar las leyes precisas para que podamos producir el contenido pegados a la ley y que no tengamos nunca ningún problema. Claro, pero regular, ¿en qué sectores? ¿En el sector de la distribución, de la apertura para poder filmar una película de manera abierta como si se tratara de cualquier película o en qué sentidos, Fernando? En el pago de impuestos, reclutamiento del personal, distribución, es un conjunto, la producción de películas para adultos es un conjunto de todo, desde que se empieza a establecer la empresa, el reclutamiento de personal, hasta que se da a conocer al público y los medios de distribución. Correcto. Y finalmente, Fernando, como pionero y además como una de las figuras más importantes en este ámbito, ¿qué podrías recomendarle a la sociedad, sobre todo al sector joven, a los chicos, a los jóvenes que están en contacto con estos contenidos diariamente para establecer, sí, lo real, las condiciones reales y las que no son, de los contenidos que existen pues en el cine para adultos, en las líneas de comunicación digitales y en las páginas de Internet? ¿Cuál sería tu recomendación y cuál sería además también tu consejo acerca de lo que existe en estos contenidos y lo que realmente sucede? Porque de alguna manera, y además sabemos que es claro que hay esa confusión todavía y los padres de familia pues no pueden regular eso tampoco, ¿no? Ni los padres, ni la ley, ni tampoco las escuelas. Pero deberían, digo, creo que es su responsabilidad como padres cuidar lo que ven sus hijos. Hay varias aplicaciones, varios programas que le permiten controlar lo que los hijos ven, el modo... Pero fuera de eso, porque sabemos que eso es imposible, o sea, no lo pueden controlar todavía, no hay filtros. Digamos, de alguna manera, tu consejo o tu punto de vista hacia no solamente los padres de familia, sino también a los chicos, de lo que realmente pueden establecer y encontrar, o sea, generar una conciencia sobre lo que hay, los contenidos que hay en línea, en las películas pornográficas y lo que realmente sucede. ¿Cuál sería en esta oportunidad que tienes, tu punto de vista o tu consejo para estos chicos que tienen esta facilidad de estar en contacto con estos contenidos? Pues la verdad no sé, o sea, me agarras descuidado porque ¿qué le puedo yo recomendar a un chico, a un adolescente? Pues lo único que le puedo decir es, este contenido que yo realizo es solamente para mayores de edad, no lo veas, o sea, en mi página lo advierte claramente. Correcto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por tomar la llamada. Tu punto de vista siempre y además tu participación es importante precisamente por ser pionero en esta materia. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ahí está el punto de vista. Sí, efectivamente es complicado, ¿no? Muy o sea, complicado. Él siente que también los canales de comunicación no están de alguna manera delimitados para establecer. Delimitados, y si te fijaste que él dice, hay espacios, hay vacíos donde no existe la legalidad y la ilegalidad. Esa es la cuestión, ¿no? Donde Muy tenemos... importante. Es que ahí toca algo muy importante. Tenemos que sí, pues digo, promover de que a la pornografía se le trate como empresa, punto, ¿no?
Ya cuál es su producto, cuál es su fin, eso es aparte, pero que podamos tener ese control de que sea como una empresa. Ya de ahí podemos partir a dividir, oye, cuándo ya entra en el tema de violencia, de cuándo trata de personas, pero ya tenemos regulado una empresa, porque también tienen que decir, oye, tengo el registro de quién estuvo aquí, qué estuvo haciendo, qué sucedió, ya están los contratos, ya tenemos también más control sobre la salud de las personas, ¿no? Que es algo que como mencionas, está súper descuidado, ¿no? Entonces hay que promover eso, que se vea como empresa a la empresa, y que la porno no utilice o no reemplaza la educación, porque se filtra como una especie de educación, como puedes decir, educación informal, por la falta de educación. Exacto. Si hay educación, entonces la porno queda simplemente como una parte más de la situación erótica de cada persona. ¿Consideran que entonces establecer estos parámetros de la legalidad en la industria pornográfica en México evitaría o disminuiría la trata de personas y estos abusos contra personas que no lo hacen? ¿Sí? Totalmente. ¿Por qué? Porque entonces tendrías un sector ya bien identificado, ¿sí? Entonces podrías proponer incluso las divisiones que podrían ser legales. Es la misma pregunta que lo que sucede ¿cuál? con las drogas. Si se legalizan las drogas, bajaría el consumo, y dicen que no, simplemente se regularía, ¿no? Pero en este caso... Entonces ya lo tratarías como dice José, como empresa, ¿no? Entonces tú dirías, ok, yo hago este tipo de pornografía. Entonces podrías tener incluso auditorías para esas empresas y ellas podrían esforzarse en tener nuevos parámetros de seguridad. O sea, todo crecería. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo. Yo como empresa digo, oye, tengo un contagio entre mi gente. ¿Qué tengo que hacer? Ok, me voy a los parámetros legales médicos. Ok, entonces entro y automáticamente empiezo a regular. Yo como empresario de empresa porno, ¿no? Claro. Entonces ya, pero si no lo tengo, ¿de dónde agarro? O sea, no hay de dónde. Totalmente. Esa es la cuestión. Y finalmente, Silvia, tu carrera tiene una caducidad. O sea, llega un momento en el que vas a tener que dedicarte tal vez a otra cosa, posiblemente en el mismo aspecto, pero productora, directora, tal vez. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es la visión que tienes para ti, para tu carrera, en un mediano o corto plazo? Pues bueno, yo todavía me veo un buen rato en esta empresa. No, claro, eres joven, pero... Pues no soy tan joven. En realidad yo ya podría entrar en una categoría que se llama MILF, pero no la represento, afortunadamente. Sí, yo creo que me iría tal vez a tratar de buscar nuevos talentos. A mí la verdad me llama mucho la atención en todo de esto que trabajo. Yo sé que el tema es pornografía, la cuestión de las escort, de la cuestión de las bailarinas, y a mí en algún momento me gustaría ser la voz de muchas de ellas. Pero también el tema de las escorts dentro de la legalidad, porque hemos visto Exacto. también, hemos sido testigos de muchas noticias. A mí me han cerrado muchos trabajos que van contra ellos, llámese casa de cita, llámese table, por eso ya no se puede trabajar en Ciudad de México, irónicamente, que es una capital, y donde seguramente hay mucho de ese tema trata de blanca, que al final todo lleva a lo mismo, está fuera de la capital como tal, y allá es donde más trabajo encuentras de este tipo, donde seguramente encuentras más de este tipo de cosas. Entonces yo digo, yo en un momento me gustaría ser voz de muchas de este tipo de entretenimiento para adultos, llámese escort, llámese table, llámese pornografía, y ser la voz y empaparme legalmente de esto una vez que se regularice, pues para poder yo orientar a chicas que sí quieran entrar en esto y que nadie viva de ellas. ¿Te refieres a generar una organización que genere conciencia, que tenga conciencia sobre lo que representa una... Eso me gustaría hacer en un futuro, decir yo ya viví esto, yo lo viví por mi voluntad y ustedes también si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y a los parámetros de la sociedad en los que estamos, ¿creen que esto pueda ser posible rápidamente para cada uno de ustedes? Sería ideal, o sea, algo ideal donde pudiera haber una voz. Sobre todo para la salud pudiera... sexual de una sociedad como la nuestra. Pero sabes que desde el proceso donde ella lo vive, ¿sí? O sea, ella no se lo contaron. Y eso es muy valioso, porque entonces sí existe establecer leyes reales, ¿sí? Porque si yo te lo hablo desde, nada más lo estoy viendo desde lejos, pues entonces ahí no existe la objetividad de decisión. Sí, mira, se ve complicado y todavía es un tema que simplemente no le quieren entrar, ¿no? Que sería, digamos, relativamente sencillo si se ponen las pilas y ponen simplemente cada quien a hacer su trabajo. Pero el problema es, vamos a decirlo, el gobierno no quiere hacer lo menos posible su trabajo, entonces por eso dice carpetazo, vámonos y otro tema, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos mucho de la educación sexual es abrir temas. Ese es un tema que también nosotros como profesionistas no le hemos entrado y tenemos que entrarle ya, y es algo que yo me llevo de hoy. Exactamente, así como Silvia tiene este plan de generar esta organización, no ser la voz también de todas estas mujeres, ustedes también podrían formar parte de este vínculo, no solamente para darle voz a un sector, sino también para generar conciencia en una sociedad. Pues es un tema que estaremos tocando siempre de alguna manera regular, conforme las leyes vayan avanzando, por supuesto, y también lo que se ve en las redes sociales.
Silvia, muchísimas gracias por haber formado parte de esta Antes mesa. de que nos Sí. veamos, quisiera darte un consejo porque los papás normalmente se quedan de, mi hijo está viendo pornografía, ¿y qué hago? Sí, rápido. La mejor cuestión que le puedes enseñar es lo que tú sabes. ¿Qué significa? Oye, estoy buscando hacia dónde. Correcto. Sí. Matías, nuevamente muchísimas gracias. Ahí está el consejo. Silvia, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por vernos, escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Maximiliano Espejel y lo espero el próximo lunes en otra mesa de análisis y debate. Muy buenas noches y hasta la próxima.